Ok, buenos días. Vamos a dar inicio a esta séptima reunión de la mesa de trabajo del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW. De manera breve daremos el guión en el que se va a desarrollar esta reunión. Buen día a todas. Damos inicio a esta séptima reunión del Grupo de Mecanismo del Seguimiento al Cumplimiento de la CEDAW en el ámbito legislativo. Se encuentra con nosotros la diputada Wendy Briceño. Muchas gracias, diputada Wendy. Sé que tiene otras reuniones pendientes de la misma agenda de género. Qué bueno que se dio tiempo para acompañarnos. Estará con nosotros unos momentos también. Gracias. Diputada Rocío Villarauz Martínez, muchas gracias, diputada, por estar aquí. Diputada María Eugenia Hernández, que creo tiene un poquito de problema con la red, pero ya también está entrando. Marisol Sarmiento, en representación de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Y nuestra invitada especial, que es la maestra Licia Samantha García Espinosa de los Monteros. El orden del día será el registro de asistencia, lectura del orden del día, bienvenida por parte de la coordinadora del mecanismo de seguimiento, su servidora, intervención de las diputadas e integrantes del grupo de trabajo sobre el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW y finalmente asuntos generales. Vamos a iniciar. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Licia Samantha García Espinosa de los Monteros. Agradezco la asistencia e interés de mis compañeras diputadas y de la Unidad de Igualdad de Género en esta Cámara de Diputadas y Diputados, de manera especial a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que va a tener la oportunidad de acompañarnos unos momentos. También agradezco a las compañeras y compañeros de comunicación social de la Cámara de Diputadas y Diputados que hacen posible esta transmisión y cobertura de estos trabajos, al público en general que nos siguen de manera virtual a través de las redes y que tienen interés. Presento a la maestra Licia Samantha García Espinosa de los Monteros para ya, sin más preámbulo, para que conozcan de su trayectoria. Licia Samantha García Espinosa de los Monteros es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Género y Políticas Públicas en Flaxo, Argentina, oficial nacional de reformas legislativas en la UNICEF en México, formó parte del equipo que construyó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde desarrolló estrategias de rescate y atención para víctimas de trata de personas. Ha sido condecorada con reconocimientos nacionales e internacionales como el Premio de Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, el Premio Heroína contra la Esclavitud Moderna del Departamento de Estado de Norteamericano y el Premio al Mérito Profesional del ITAN. Fue subprocuradora de Control Regional, Averiguaciones Previas, Procesos y Amparos de Procuraduría General de la República, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, donde trabajó para desarrollar políticas públicas para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas, asesora del Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Caram, en materia de derechos humanos de la niñez, derechos de las mujeres y atención a víctimas del delito. Actualmente es subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Hicimos la invitación a esta mesa de trabajo de la maestra Licia precisamente por la situación que se está viviendo de feminicidios, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el trabajo que se está desarrollando en el Estado de México. Y antes de darle la palabra a la maestra Licia de los Monteros, quisiera solamente mencionar unos
unos datos para ya poder iniciar esta intervención con ella. La maestra Dilce de los Monteros señaló que desde 2017 se han tenido avances importantes con la actuación de una cédula de reacción inmediata, con Chimalhuacán como caso donde se ha replicado, que es un grupo multidisciplinario municipal que se dedica a atender a las víctimas de violencia con psicología, trabajo social, apoyo jurídico y la célula llamada policial de género, capacitada por la Fiscalía General para atender adecuadamente desde la primera diligencia asuntos relacionados con género y tenga claro qué hacer, dónde canalizar a la víctima, darle seguridad en su denuncia y un total acompañamiento. Asimismo, hace énfasis en la célula de localización de personas desaparecidas, que trabaja con el Ministerio Público de turno en la Fiscalía Regional para encontrar personas desaparecidas, sobre todo en el tema de género, que son las mujeres. Pues nada más sería una pequeña introducción y le cedería la palabra yo a la maestra Dicha de los Monteros para que nos informe el estatus, la situación que tenemos en este tema de prevención de violencia de género, específicamente en la feminicida contra las mujeres y niñas en el Estado de México. Le doy la palabra, maestra Dixia de los Monteros. Adelante. Muchas gracias, señora diputada Beatriz Rojas. Muchas gracias a todas las diputadas que se encuentran en este momento en línea acompañando este importante evento de avances en materia del cumplimiento de la CEDAW. Efectivamente, creo que el Estado de México desgraciadamente tiene pues una connotación emblemática, pues dada la cuestión tremenda, ¿no?, relacionada con violencia contra las mujeres que estamos viviendo, ¿no?, en el Estado de México. Definitivamente siempre las cifras en Estado de México, las cifras nominales, pues serán siempre muy complejas, dado que el Estado de México es la entidad federativa que tiene pues mayor flujo poblacional. Sin embargo, también es que nunca debemos irnos solamente por el tema de cifras, dado que pues aunque las cifras bajaran, de todas maneras nosotros tenemos que ponernos a trabajar de una manera ardua. ¿Por qué? O sea, porque aquí lo importante es precisar que los feminicidios, la violencia feminicida como tal, que no necesariamente es un tema de conclusión de muerte, sino más bien cualquier acto, cualquier contexto que una mujer o una niña viva y que ponga en peligro su vida y que pueda ser víctima de feminicidio, es un tema de contexto, ¿sí? Con una se empezó, ¿sí? Y justamente para poder evitar que una sola mujer o una sola niña esté en una circunstancia de ser víctima de feminicidio o de alguna cuestión de violencia feminicida, el Estado en toda su dimensión, en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes, tiene que estar unido para poder erradicar, para poder en principio identificar cuáles son estos visos de la violencia feminicida y entonces identificar mecanismos de atención, mecanismos de sanción y desde luego mecanismos de prevención y erradicación de la violencia feminicida. No importa si es una o son miles de mujeres, porque finalmente el contexto es el que permite que haya víctimas de violencia feminicida. Y esta es la tarea que necesariamente se debe dar la batalla tanto en el Estado de México pues como en el resto del país. Sí, indiscutiblemente estamos hablando de mujeres, de niñas con nombres y apellidos que han visto truncados sus sueños, que han visto vejados sus derechos, que han terminado de una manera cruenta y trágica y terrible sus historias, cuando deberían estar con nosotras aquí viviendo su vida y haciendo una construcción de sus propios proyectos.
Y justo por tener estos contextos relacionados con violencia contra las mujeres, las hemos perdido. Entonces, la misión que cada una y cada uno de nosotros tenemos dentro de estas instancias de incidencia es el luchar en contra de la violencia feminicida y buscar su erradicación. Y en el momento en que llegue, la sanción, y la verdad es que la mayor sanción que sea posible. La declaratoria de alerta de género por violencia feminicida se da en julio de 2015 aquí en el Estado de México. Somos la primera entidad federativa que tiene esta declaratoria de alerta de género y que además las propias mujeres aquí impulsamos justamente que pudiera darse esta declaratoria de alerta de género y retomar estos esfuerzos conjuntos, indiscutiblemente además, con quienes siempre en la función pública nos deben acompañar, que es la sociedad civil y las víctimas. A partir justamente de este importante trabajo realizado en conjunción con el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, con la Academia Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con en algún momento también el Observatorio Estatal Ciudadano del Feminicidio y los colectivos de víctimas que se atienden de manera periódica aquí en el Estado de México, fuimos construyendo justamente una agenda amplia para la atención, la prevención, la erradicación y desde luego la sanción de la violencia feminicida en el Estado de México. Esto, desde luego, en el marco de las medidas emitidas por la Secretaría de Gobernación y por el grupo multidisciplinario e interinstitucional que tuvo en sus manos el estudio, ¿no?, del estatus de la violencia feminicida en el Estado de México en las diversas instancias y además en acompañamiento también por las diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la verdad es que este trabajo ha sido muy rico. Desde luego, sería imposible tener un discurso triunfalista al respecto, porque pues lo podremos tener el día que podamos decir que no hay una sola mujer que muere por el hecho de ser mujer en ninguna parte de este país. Y hasta este momento, por supuesto, no lo podemos decir. Sin embargo, sí creo que es muy importante dar estos avances en materia de política pública que surgen en el marco de la declaratoria de alerta de género de 2015. Aquí, bueno, ya había un trabajo previo de esto, sin embargo, lo logramos encuadrar y enmarcar pues con el reforzamiento de todas las demás actoras y actores en la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Entonces, fuimos haciendo políticas que se engranan, ¿no? Y que deben estar concatenadas para poder ir funcionando, ¿no? Una de ellas, que fue muy importante, que ha sido muy importante, es un grupo especial de revisión, de averiguaciones previas y de carpetas de investigación relacionadas con los homicidios dolosos de mujeres que se encontraban en el archivo, ¿sí?, en algún tipo de archivo, ya fuera archivo temporal o fuera archivo definitivo, ¿sí? No hablamos de feminicidios porque en la Fiscalía de Feminicidios, que a mí también me toca conducir en el marco de mis atribuciones dentro de la Fiscalía del Estado de México, no tenemos una sola carpeta de feminicidios en el archivo. Todas se encuentran o judicializadas o en integración e investigación para poder hacer justicia para las mujeres víctimas del feminicidio. Y eso precisamente era lo que queríamos con aquellas mujeres víctimas del homicidio doloso
en donde queríamos revisar qué carpetas de investigación no se habían llevado a cabo con perspectiva de género. Revisamos más de 580 carpetas y averiguaciones previas de 2005 a 2015 para para que este equipo, que además fue debidamente capacitado por el propio observatorio y por expertas y expertos independientes en esta materia de revisión de debida diligencia con perspectiva de género, que además ellos ya eran expertas y expertos tanto en el modelo acusatorio adversarial como en el modelo tradicional de procuración de justicia, fueron haciendo estas revisiones. De estas casi 600 carpetas de investigación, se volvieron a la luz aproximadamente 275 carpetas de investigación que se sacaron del archivo, que se siguieron integrando. ¿Sí? De estas carpetas de investigación, muchas de ellas siguen todavía en proceso de investigación. De ellas logramos judicializar 25 y hasta este momento, afortunadamente, hemos obtenido órdenes de aprehensión cumplimentadas y al día de hoy todavía tenemos 9 sentencias de condena de carpetas que estaban guardadas en un archivo, ¿no? Y esto, por ejemplo, fue algo muy importante porque estamos dando justicia a mujeres cuya carpeta de investigación estaba guardada, ¿no? Y así vamos a ir trabajando de manera continua en aquellas otras carpetas que regresamos a la actividad. Otra de las importantes, políticas en materia de prevención y en materia de investigación, como bien lo comentaba la señora diputada Beatriz Rojas, es estos equipos altamente especializados que, si bien tuvieron nacimiento en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bueno, antes efectivamente Procuraduría, son de competencia municipal, son de propiedad municipal, que son los grupos interdisciplinarios de atención a la violencia, las policías de género y las células municipales de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Sí, las policías de género, bueno, de alguna manera todas estas figuras se van aglutinando dadas las posibilidades justamente municipales, y entonces estas figuras con las cuales ya contamos al día de hoy con 94 de los 125 municipios. Empezamos con las 11, con 11 derivadas de los 11 municipios en donde existe la declaratoria de alerta de género. Sin embargo, pues, ¿cuál tiene que ser necesariamente la ambición de estas políticas? Que es que de haber sido políticas de carácter emergente, se conviertan en políticas de carácter permanente y continuo. Y no solamente para 11 municipios, sino para los 125 municipios del Estado de México, como tiene que ser. Entonces, estas policías de género y células de búsqueda ya las tenemos en 94 entidades municipales. Las organizaciones de la sociedad civil les tienen mucho reconocimiento. Estas personas han sido identificadas por perfil, las que forman parte de estas células municipales. Los municipios les han proveído de ciertos recursos en función de lo que los propios municipios tienen la posibilidad de otorgar. Les han otorgado vehículos, les han otorgado distintivos de uniformes que los hacen fácilmente identificables. Se les ha capacitado, ¿no? Tanto por nosotras como por la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, algunas de ellas por el Instituto Nacional de las Mujeres también fueron capacitados, y pues la intención desde luego es que esta capacitación sea de carácter continuo. Y de verdad es que es verdaderamente interesante cómo las policías, los policías que conforman estas células
se van comprometiendo, se van sensibilizando a partir de enfrentar la violencia de verdad, ¿no? O sea, cómo se comprometen ellas y ellos mismos a las búsquedas, que de verdad hasta células que han sido muy humildes, como por ejemplo la de Valle de Chalco, la de Ixtapaluca, que han tenido en un primer momento pocos recursos, han tenido un impacto increíble para poder encontrar mujeres y niñas desaparecidas con vida. ¿Sí? Entonces, estas son el tipo de políticas que vamos reforzando. La verdad es que la legislatura ha sido sumamente comprometida. La diputada Karina Labastida, la diputada Mónica Nemer, entre otras diputadas y diputados, también hombres, que han sido muy echados para adelante para poder etiquetar recursos para los municipios, un recurso específico para las declaratorias de alerta de género, que en un principio fueron 30 millones de pesos, posteriormente creció, me parece que a 90 millones de pesos, y esto va bajando justamente a los municipios para ir reforzando estas figuras, ¿sí? Que han sido de verdad muy eficaces en este trabajo coordinado, como bien lo refería la diputada Beatriz, en el trabajo con el Ministerio Público del Estado de México y en el caso de la búsqueda con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque además a las búsquedas en muchísimas ocasiones van las familias. Entonces hay que irlas arropando de manera multidisciplinaria, con psicología, con trabajo social, con asesoría jurídica que va representando a las familias en materia de desaparición para poder llevar a cabo pues todas las investigaciones. Y la verdad es que en materia preventiva esto ha sido muy interesante, dado que hay un porcentaje altísimo de localización de estas mujeres y estas niñas, y las sacamos cuando están ellas inmersas en algún tipo de delito o de situación de violencia, va uno previniendo una espiral de violencia mayor y se les va atendiendo de manera multidisciplinaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas figuras que han dado resultados? Pues reforzarlas para que den más resultados, para que puedan tener una mayor capacidad de atención, ¿no? Porque todavía pues, son áreas que requieren muchos recursos pues, para poder salvaguardar la vida y la libertad de todas las mujeres que viven violencia en sus respectivos municipios. Asimismo, se creó como una herramienta de alta efectividad en materia preventiva y en materia de investigación novedosa, la unidad de análisis y contexto. La unidad de análisis y contexto es un equipo multidisciplinario, queridas diputadas, que se eligió en concordancia con la sociedad civil, con la legislatura, en ese tiempo en el Estado de México, con el tribunal, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y, bueno, con las organizaciones peticionarias. ¿Sí? Esta unidad de contexto lo que hace es que a través de los mecanismos científicos sociales, ¿sí? Va identificando mediante la lectura de las carpetas de investigación cuál es el origen de determinadas formas de violencia en cierto espacio y en cierto tiempo, ¿sí? Y a partir de esa lectura y de esa conclusión, justamente lo que van haciendo son, por un lado, propuestas de prevención y propuestas de atención en general respecto de un delito cometido en lo particular en un ámbito óntico práctico de validez, justamente para poder apoyar a las áreas de prevención en la creación de políticas públicas efectivas. Pero además, la otra parte que hacen es que como están ellos investigando, estudiando todas las carpetas de investigación,
Entonces, ayudan al Ministerio Público a reforzar sus teorías de caso, a poder identificar líneas de investigación o elementos de prueba o testimonios que a lo mejor en un momento dado al Ministerio Público, dada su formación particular, no se le había dado verlas, y ellos y ellas, que no han sido ministerios públicos y que no tienen formación ministerial, sino que su formación científico-social viene de otra perspectiva, logran verlo. Entonces, el enriquecimiento del estudio de las carpetas de investigación por estos analistas, estas analistas de contexto, potencia de una manera brutal la investigación y además le da mucha confianza a las familias de las víctimas o a las propias víctimas directas de la violencia para poder abrirse y platicar con la policía de investigación o con la o el agente del Ministerio Público. Entonces, hemos tenido también muy importantes avances en la materia de investigación relativa a la inteligencia de contexto, ¿no? Y además, estas personas, estos analistas, también se encuentran debidamente listos para ir a juicio, para defender a nuestras víctimas a partir, pues, de estas conclusiones científicas a los que ellas llegan a través del estudio de la investigación ministerial. Otras cuestiones muy importantes que se han dado para efecto de la prevención de la violencia feminicida surgieron también en el contexto pandémico. Y creo que esto es algo muy importante porque, como seguramente todas y todos habrán notado, finalmente, y lo hemos dicho de una manera pública, la violencia feminicida pues es la otra pandemia, es la pandemia que hemos tenido siempre, ¿sí? La pandemia que no ha sido debidamente visualizada como tal, y que esta pandemia del COVID-19 nos obligó a verla, nos obligó a enfrentarla, nos acorraló para poder dar una respuesta a aquellas mujeres que no pudieron salir, que no podían salir de un espacio en donde estaban en constante y latente peligro, dado que estaban encerradas con sus agresores las 24 horas del día. ¿Sí? ¿Qué es lo que justamente empezamos a revisar? ¿Cuál era el comportamiento de las mujeres víctimas de violencia en esta circunstancia pandémica para poder pedir ayuda? Entonces, nosotros dentro de la Fiscalía, sin duda estuvimos potenciando todos nuestros mecanismos virtuales de denuncia, estuvimos haciendo muchísima campaña en las redes sociales y en medios de comunicación para poder justamente invitar a las mujeres a denunciar a partir de los 01800, a partir de las aplicaciones de teléfono celular o a partir de las propias Facebook y páginas web de la Fiscalía. Sin embargo, nos dimos cuenta, queridas diputadas, de una cosa muy importante, y es que las mujeres utilizaban más el 911. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es más rápido, porque es más fácil marcar 3 números, ¿sí? Que meterte a una página web, ¿no? Que dar todo un número grandote. O sea, el 911 era una enorme área de oportunidad. Entonces, tuvimos una plática con la entonces secretaria de Seguridad, la maestra Maribel Cervantes, para poder tener ahora sí que apoyarnos en el 911, dado que el enorme porcentaje de las mujeres llamaba aquí. Y también es natural, señoras diputadas, porque ustedes seguramente han atendido a mujeres víctimas de violencia y en muchas ocasiones las mujeres no están pensando a la hora en que sienten el peligro de su vida o les están pegando o sienten que ya les van a pegar o algo malo va a pasarles. En ese momento no están pensando en resolver su vida por completo. Se prende en ellas un foco rojo de emergencia y lo que quieren en ese momento es que la situación de violencia que están viviendo pare en ese instante.
¿sí? Entonces, hablan al 911 para que llegue la patrulla en ese instante y esa situación de violencia pare. Y entonces, ya que la patrulla llega, o sea, que la atención policial llega, entonces ellas respiran, se tranquilizan y en ese momento, tal vez emocionalmente, no se encuentran listas para continuar. Pero esa circunstancia, que tal vez ellas no adviertan, nosotras como expertas en la materia sí la tenemos que advertir. Y tenemos que proteger el derecho de las mujeres a vivir sin violencia en esa circunstancia, a pesar de que en ese momento no haya esa concepción por parte de la víctima. Entonces, lo que nosotras generamos con la Secretaría de Seguridad del Estado de México fue que la llamada de 911 de una víctima tuviera un carácter inmediato de predenuncia del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, a partir de esa predenuncia, lo que se hace es iniciar una carpeta de investigación y a partir de esa carpeta de investigación generar medidas de protección. ¿Sí? Entonces, ya, aunque en ese momento la víctima no tenga la seguridad de querer continuar una acción penal en contra de su agresor, ella ya está protegida. ¿Sí? Ella ya en ese momento se le hace saber. No, o sea, muchas veces te dicen, no, seguramente fue el vecino el que habló, híjole, no, me equivoqué, o saben que sí pasó, pero ahorita ya todo está bien, muchas gracias por haber venido y yo me comunico cualquier situación. En ese momento se le dice, señora, está muy bien, nada más que sí le digo que tiene usted este número de folio, ya tiene una medida de protección y entonces le digo que van a estar periódicamente comunicándose con usted o asistiendo a su casa para ver que esté bien y a ver qué se le ofrece y de todas maneras nosotros vamos integrando. ¿Sí? A efecto de, y eso empodera a las mujeres porque se dan cuenta que ellas no tienen que ir más allá en un momento en el que emocionalmente no tienen la posibilidad de hacerlo, para que la fuerza pública del Estado pueda realizar una acción en concreto. En situaciones más extremas, cuando la policía, junto con el Ministerio Público Móvil de la Fiscalía, llegan y se encuentran una situación de violencia en flagrancia, en ese momento tenemos la posibilidad, ya también negociada con el Poder Judicial, de, dada la situación, no necesariamente sacar a la víctima de su casa, ¿sí? Que también se puede hacer si en ese contexto ella así lo quiere. Pero lo que en este momento estamos generando es una orden de protección inmediata para sacar al agresor del inmueble. Y no sea la víctima la que salga a ver a dónde se va, a ver quién la acoge, a un espacio desconocido, a arruinar a lo mejor en ese momento su propia cotidianeidad, mientras el agresor se queda bien cómodo en su casa. ¿Sí? Entonces, lo que ya nosotras generamos con el presidente del tribunal y con la consejera jefa de ministerio de jueces penales del Estado de México, es que en ese momento la policía, apegada al artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede sacar al agresor en ese momento del inmueble, presentarlo ante el Ministerio Público y en ese momento solicitar una audiencia express por vía internet para que el Poder Judicial nos confirme que el sujeto sale de su casa y en ese momento se le va a notificar. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones son una medida preventiva de la violencia feminicida. ¿Sí? Desde luego, esto arropa a las víctimas para poder hacerlas sentir empoderadas, para poder darles además mecanismos virtuales para poderlas atender. ¿Sí? Otra cuestión es que hemos pues ahí desarrollado programas con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, como de Víctimas del Estado de México, como el Cubrebocas 19, ¿sí? A través del Cubrebocas 19, las víctimas también pueden pedir ayuda, pero también se les allega de terapia psicológica a través de las vías virtuales,
¿sí? Y mecanismos muy sencillos para poder ser contenidas y para poder ser protegidas en sus derechos. Otra cuestión que sacamos justamente fue para evitar que las mujeres estuvieran desplazándose a poder tener una impresión diagnóstica psicológica o una contención psicológica presencial, lo desarrollamos por la vía virtual. Igual, todos los dictámenes en psicología ahora ya se pueden hacer a través de una videollamada, a través de un Zoom o de algún medio electrónico, lo cual evita que las víctimas tengan que salir de su casa y tengan que desplazarse, ¿no? Esto no solamente les evita alguna situación de contagio, sino que además reduce sus traslados, ¿sí? Sus pedidas de permiso en el trabajo, estar descuidando la situación dentro de los espacios privados. La verdad es que ahora, pues las psicólogas y los psicólogos que hacen estos dictámenes no se dan abasto porque hay veces que las víctimas están tan interesadas en realizar sus dictámenes que hasta las 3 de la mañana se están haciendo dictámenes si a esa hora la víctima lo necesita o lo quiere. Entonces, esto también es algo que nosotros generamos a través del medio preventivo. Y otra cosa que fue muy interesante también de hacer es que desarrollamos un proyecto, una plantilla para la detección temprana de la violencia feminicida a través de un sencillo cuestionario, porque ustedes seguramente también lo han revisado, seguramente también lo han visto. Desgraciadamente, muchas veces las mujeres están en una situación de violencia feminicida y ni siquiera se han dado cuenta. Hay veces que a las mujeres las violaron dentro del matrimonio y no se han dado cuenta. Incluso hay veces que las mujeres han sido víctimas de trata dentro del matrimonio y no se han dado cuenta porque está tan normalizada, desgraciadamente, estos formatos de violencia dentro de su vida, que ellas lo sufren, les duele, las veja, ¿no? Las arriesga y sin embargo creen que es normal. Entonces, en el momento en que una víctima llega a nosotros, a través de también de un personal de primer contacto, se le va haciendo este cuestionario a efecto de ver si esta mujer o esta niña tiene una situación de violencia feminicida y entonces hay que enderezar acciones inmediatas en materia de medidas y órdenes de protección para poder salvar la vida o la integridad de estas mujeres. Entonces, esta es de alguna manera una herramienta que también ha funcionado muy bien, porque hay veces que las mujeres creen que nada más llegan a iniciar una carpeta de investigación por incumplimiento de obligaciones alimenticias y en realidad ya la mandamos al refugio con sus hijas e hijos, ya estamos integrando para pedir orden de aprehensión en contra de su agresor y ella ni siquiera se había dado cuenta que esto estaba ocurriendo. Todo el trabajo, ¿no?, de las unidades móviles de la Fiscalía de Género acompañan todos estos esfuerzos que yo les estoy comentando. Y justamente en concordancia con diputadas y diputados comprometidos con la causa de los derechos de las mujeres, con las instancias municipales e incluso con la sociedad civil, hemos hecho una agenda para poder conducir las unidades móviles hacia allá donde las mujeres no se pueden, por cualquier tipo de razón, desplazar hacia donde está un ministerio público y entonces el ministerio público va a ellas para poder facilitarles tanto la denuncia como la atención multidisciplinaria para la situación de violencia que en ese momento están viviendo ellas y sus hijas e hijos. Todo esto reduce las espirales de la violencia, hace que entremos en una situación de mayor prontitud y pues bueno, yo aquí la dejaría a efecto de no abusar de la generosidad y del tiempo de todas ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier inquietud y para cualquier situación. Muchas gracias.
Al contrario, agradezco mucho la exposición para que las diputadas tengan el contexto del trabajo que se está desarrollando y puedan ellas también hacer sus preguntas, dudas que tengan. Agradezco mucho la exposición, maestra Dicia Samantha García Espinosa de los Monteros, su nombre completo. Esto nos va a permitir pasar al siguiente punto. Antes de dar la palabra, quiero dar la bienvenida a la diputada María Eugenia Hernández, precisamente que ella es diputada en Ecatepec, Estado de México, y que ahí ya se tuvo de alguna manera una reunión. Entonces, pues voy a dar paso a las intervenciones de las diputadas que nos acompañan, de la compañera Marisol, que también es representante de la Unidad de Género Cámara de Diputados. Entonces, ¿quién quisiera intervenir? Alzo la manita. Sí, le cedo la palabra a nuestra presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, a la diputada Wendy Briceño. Wendy. Ponle el micrófono. Sí. Su micrófono, diputada. Se escucha, a ver. Bueno. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, solamente agradecerle tanto a la maestra Dilcia como a la diputada Beatriz Rojas, coordinadora de esta mesa de CEDAW y de este mecanismo. Saludar también a mis compañeras de la Comisión de Igualdad de Género y a Marisol, siempre saludarla con afecto de la Unidad de Género, y a todos los compañeros y compañeras de los equipos técnicos y del canal del Congreso que están aquí conectadas y conectados. Solamente agradecerte, maestra, te hemos escuchado de mi parte con mucha atención, hemos tomado notas de algunas cosas y por supuesto que le daremos seguimiento ahora a propósito además de la discusión presupuestal que tenemos en la Cámara. Creo que se hace muy pertinente muchas de las medidas que tú has hecho mención y creo que sería muy interesante replicar algunos de estos mecanismos. Yo me voy también a despedir, diputada Betty, por razones de agenda, pero quería quedarme a escuchar completa la exposición de la maestra Dicia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, diputada Wendy, y estoy para servirla para cualquier situación. Gracias, Betty. ¿De qué? Muchas gracias, diputada Wendy, que tenga buen día. Y le doy la palabra a la diputada María Eugenia Hernández. Adelante, diputada, por favor. Ya está. Pues muy buenos días a todas y a todos aquí presentes. Diputada Beatriz Rojas Martínez, le agradezco mucho la realización de esta mesa de trabajo. También a la fiscal Dilcia Samantha, es un gusto poder estar con usted nuevamente, haber escuchado su contenido. También a la diputada Rocío Villoraus, a todos los presentes. Pues miren, la privación de la vida es un gusto. La privación de la vida en razón de género es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. En efecto, los feminicidios no son eventos aislados, constituyen la punta de la escalera de la violencia contra las mujeres y son resultado de procesos más o menos largos en los que fueron violados sus derechos humanos en su entorno inmediato, familiar, comunitario e institucional. Sus derechos humanos tenemos nosotros que llegar a defenderlos y hasta llegar a la violación de su derecho, perdón. La impunidad es la mayor característica que acompaña a este fenómeno, pues en todo momento se encuentra presente. Antes de continuar, quisiera yo decirle que en Ecatepec, pues después de aquel caso que tuvimos el día 10 de septiembre, pues le hemos estado dando seguimiento, en donde sí se han dado pues la violación a derechos humanos. Me comentan las chicas con las que yo me he estado entrevistando que realmente sí fueron golpeadas, sí hay policía estatal
me entrevisté con una de las chicas, sí hubo golpes, sí hubo violencia física y sí están algunas carpetas ya levantadas. Esperemos que se les dé seguimiento. Y por otro lado, tenemos nosotros que recordar que también hay otro caso en Ecatepec de una maestra, Guadalupe Guzmán, que también fue, aparentemente se le determina la causa de muerte natural, pero el cuerpo aparece golpeado por el esposo. Entonces aquí, debido a la participación que usted ha presentado en ese momento, pues yo sí quisiera sugerir que sí se siguiera, pues, por ejemplo, la profesora Guadalupe Guzmán, un año antes de morir, pues presentó una denuncia contra el esposo que la golpeaba, le pusieron una medida de protección en donde se le impedía al esposo llegar en tanto tiempo con ella. Sin embargo, terminando esto, el agresor volvió. Mi sugerencia ahí es que una vez que se dé esas medidas cautelares de las víctimas, pues, de los violentadores, que sí se diera un seguimiento en base a esos violentadores y también a las personas víctimas de violencia, que sí se diera un seguimiento, pues, para evitar, por ejemplo, que se siga dando este tipo de violencia en las víctimas que ya habían denunciado y toda la cuestión, y por falta de seguimiento, porque nunca hubo una atención psicológica para la hoy extinta maestra Guadalupe Guzmán, y hasta el día de su muerte fue golpeada por el esposo, y 5 horas después de que ella fallece, el esposo dice que acaba de morir. Entonces, sí, aquí sí yo le pediría un seguimiento exhaustivo en relación a ese caso, porque sí, los vecinos quieren que sea declarado, pues, una situación de feminicidio, y no lo es. En el caso de Ecatepec, estamos teniendo nosotros el caso de que tenemos nosotros el Catevir, que es el único que existe en el Estado de México. Sin embargo, no existe la suficiente difusión en el municipio en relación a esta institución. Tampoco existe la suficiente difusión en relación a la casa de pernocta Petra Herrera, en donde, pues ¿de qué sirve que los tengamos en el municipio de Ecatepec si la gente, si las mujeres víctimas de violencia, pues desconocen que existen estas cuestiones? Le pediría, pues, mayor difusión de estos centros de atención a víctimas, porque sí las tenemos. Y la otra cuestión es que yo, por lo menos como diputada federal, yo creo que también mis compañeras diputadas, pues estamos difundiendo a través de cursos, a través de capacitaciones, a través de pláticas que estamos dando vías colonias sobre lo que es una violencia de género, porque como usted lo decía, hay personas, hay mujeres que no saben que están siendo objeto de violencia de género. Entonces es ahí donde nosotros sí tenemos que entrar muy directo, pero que a través de las fiscalías, pues que se busquen los mecanismos de que estas informaciones aterricen en donde tienen que llegar, es decir, a las comunidades más alejadas, a donde existe el mayor número de denuncias de víctimas, y que se le dé un seguimiento pues puntual en relación a esto, y que no se quede a la mitad del camino nada más de que ya denuncié, no hubo un seguimiento psicológico, no hubo un seguimiento en relación con los abogados, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que nosotros estamos pidiendo en este momento. Entonces, no queremos seguir estando como Estado de México, como Ecatepec, dentro de las cifras en donde, y con todo respeto lo voy a decir con toda la pertinencia, donde se han declarado casos que son feminicidios, que la población lo tiene bien conocido el caso, se declaran muertes naturales, ¿no? Entonces, es obvio que en Ecatepec estamos bajando los índices de feminicidio, sí, porque las causas se están declarando de otra índole, no porque son feminicidios. Entonces, en este caso estábamos investigando, ahorita ya Ecatepec se declara con un
con 6 casos precisamente de feminicidios, y estamos conociendo otros casos que han sido encubiertos como no feminicidios. Entonces, pues sí, así sí le estamos bajando, ¿no? Y la otra cuestión que también nos dicen la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, que se han tomado medidas para bajar el feminicidio, como por ejemplo dice la cuestión del alcoholímetro, ¿no? Del alcoholímetro, y también la otra cuestión, darles clases gratis de manejo a las mujeres. Digo, como que eso no encaja en lo que debe de ser una política de protección a las mujeres, ¿no? Por todo lo anterior, pues le hago una cordial invitación a que se observe y se haga todo lo necesario para terminar con este lastre que venimos cargando en nuestra entidad, pero sobre todo que estas conductas, por mínimas que sean, no queden impunes. Pues es todo lo que yo le quería decir, y si tenemos ahorita alguna otra duda e inquietud, lo plantearemos con todo gusto, fiscal Dilcia. Sí. Muchas gracias. No sé si este sea el momento posible para poder comentarle a la diputada Maru, o señora diputada Betty, disponga usted de otro momento. Primero agradecer a la diputada Marijana Hernández su intervención, sus dudas. No sé si ustedes gustan, hacemos todas las preguntas, dudas, comentarios que tengamos, y al final le damos nuevamente la palabra a la maestra Dilcia. ¿Sí? ¿Así será? Ok. Entonces, le daría la palabra a la diputada Rocío Villaraos para que ella también exponga sus dudas o preguntas. Muchas gracias. Adelante, diputada. Buenas tardes a todas. Saludo a mis compañeras diputadas, a Marisol de la Unidad de Género y por supuesto a la fiscal que hoy nos acompaña. Muchas gracias por su información que nos ha dado. Bueno, mire, yo comentarle que respecto a denuncias de colectivos defensores de derechos humanos, desde el gobierno pasado, pues pudimos dar cuenta de la situación precaria en la que se encontraban agencias del Ministerio Público, donde no se brindaba atención de calidad a los familiares de las víctimas, que eran revictimizados en su búsqueda de justicia. También se denunció que en el servicio médico forense no se contaba con las herramientas necesarias y no se contaba con peritos en genética para realizar autopsias adecuadas y de identificación de los cuerpos. Por ende, no se podía contar con las pruebas necesarias para poder esclarecer los feminicidios. Esta situación pues es sumamente delicada en el contexto de violencia contra las mujeres que enfrentamos en nuestro país. Y bueno, pues el Estado de México es de los primeros lugares, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, maestra Dilcia, ¿qué acciones se han llevado a cabo para revertir estas condiciones que afectan visiblemente a nuestro país, pues fomentan la impunidad y siguen con el tema de la violencia contra las mujeres? Y la siguiente, usted nos comenta sobre estas policías de género, células de búsqueda y algunas otras acciones que se han estado haciendo pues para avanzar en la erradicación de las violencias. Al respecto, ¿tienen algunos indicadores de impacto y eficiencia sobre estas nuevas estrategias que están implementando? Muchísimas gracias por sus respuestas. Ok. Ya no habiendo más preguntas, yo también, antes de darle la palabra a maestra Dilcia, quisiera comentar. A mí me parece de suma importancia la reforma que hicieron en el Estado de México, que precisamente fue en este año, que fue el artículo 25 bis, y que quiero dar lectura para que mis compañeras diputadas que nos acompañan en esta mesa de trabajo sepan ese artículo en qué consiste. El artículo 25 bis especifica: los municipios declarados en alerta de violencia de género contra las mujeres deberán instalar comisiones transitorias para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios y a la desaparición, a fin de contribuir de manera progresiva al diseño, análisis, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas
que realice el ayuntamiento en la materia, así como de los protocolos de actuación, la aplicación de recursos y la capacitación de servidores públicos que intervengan en la realización de acciones vinculadas a la prevención, combate y erradicación de los feminicidios y la desaparición de mujeres. Este artículo obliga a que los 11 municipios con alerta de género contra las mujeres en el Estado de México, y voy a mencionar qué municipios son, es Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Ixcali, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, con alerta por feminicidio desde el 2011, tengan un plazo de 60 días naturales para instalar las comisiones transitorias para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios y a las desapariciones de mujeres, que vence precisamente el próximo 2 de noviembre del presente año. Estas localidades tienen un presupuesto de 80 millones de pesos, con asignaciones de entre 5 y 9.7 millones de pesos por municipios. 8 de estas localidades, que es Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco, recibieron otros 15 millones de pesos porque además tienen alerta por desapariciones, por lo cual recibieron entre 1. y 3.1 millones de pesos por localidad para atender tareas relacionadas con este fin. A mí me parece que esta fue una modificación acertada precisamente a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Aquí también observo que se le está asignando presupuesto para darle funcionamiento. Y parte precisamente de mis preguntas, ya lo comentaba la diputada Rocío Villaraus, ¿cuáles son primero, cuáles son los avances que se tienen con las células de reacción inmediata, de las que usted hizo mención al inicio? Y mi segunda pregunta será que conforme a la ley se instalen estas comisiones transitorias para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios y a las desapariciones entre los 11 municipios con alerta de género. ¿De qué manera se integrará la Fiscalía a su cargo en el tema de los protocolos de actuación? Y si ya hubiera avances, ¿cuáles fueran? Tanto los avances que tenemos en las células, ya sea la de reacción, la de policía de género y la célula de localización de personas desaparecidas. También, de verdad, yo reconozco el esfuerzo que se ha hecho. Usted al principio comentaba que desde el 2005 empezaron a revisar carpetas ahí archivadas que ya se tenían de alguna manera, y que revisaron 580 carpetas, que de ahí 275 ya se lograron, y empezar a trabajar, y 25 ya se lograron judicializar, ya 9 se sentenciaron, y que eso es muy importante, eso se reconoce, porque al final de cuentas eso ya estaba archivado y ya estaba en el olvido, ¿no? Me parece muy importante también la herramienta que utilizan de la unidad de análisis para ver el contexto de violencia, en donde esta unidad de análisis pues está el tribunal, jueces, la sociedad civil, para todo lo que usted ya nombró con anterioridad en materia de prevención. La compañera Maru comentaba hace un momento una situación en donde pareciera que esas medidas de prevención no se dan en tiempo y forma o no actúan. Yo sé que es complicado la capacitación para todas y todos, que les cambie su forma de trabajar, ¿no? Con perspectiva de género. Sé que es complicado, pero de reconocerlo también todos esos avances, ¿no? La forma de trabajar con perspectiva de género, yo creo que es lo más importante, la capacitación. Entonces, esas serían mis dudas, y me parece muy importante esta reforma que hicieron en el Congreso del Estado de México, y cuál ha sido su efectividad, y si sí, efectivamente se le asignaron estos
millones de presupuesto para su funcionamiento. Sí, diputada Maru, ¿quiere que antes que le demos la palabra a la maestra Dilcia, quiere intervenir? Sí, antes porque Adelante, diputada. Hay una pregunta que sí tengo en el tintero, pero voy a leer algunos datos. Por ejemplo, en el Estado de México, a nivel nacional, estamos colocados en el primer lugar en cuestión de los asesinatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las primeras 3 demarcaciones con mayor incidencia son Ecatepec, 7, Chimalhuacán 6, Atizapán de Zaragoza 5. En total son 25 municipios mexiquenses de los 100 que conforman la relación. Por otro lado, aunque figura en tercer lugar en incidencia de homicidios dolosos contra mujeres, se pasó de 153 a 171 casos, es decir, aumentó 11.7%. En el rubro de lesiones dolosas, pasó de 7,000 a 933 casos a 9,122, es decir, tuvo un aumento de 14.9% y constituye el 24% de lo reportado a nivel nacional, que fueron 37,098 casos. También debemos señalar que encabezamos la lista en cuanto a extorsiones, trata, secuestro y violencia sexual contra mujeres. Primer lugar en violencia familiar, segundo lugar en llamadas de incidentes contra mujeres, entre otros delitos que constituyen violencia de género. Estas cifras nos dicen que debemos ser conscientes de que esta violencia está creciendo y que debemos actuar. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en los últimos días, semanas, hemos tenido muchos llamados de desapariciones de jovencitas, de mujeres, que se han empleado diversos mecanismos para esas desapariciones, ya sea por vía internet, que ya se ha denunciado bastante, que es uno de los mecanismos que se utiliza para la trata de blancas, para las extorsiones, para todo eso. Pero también nos enfrentamos con que no se levanta, lo que decía la diputada Beatriz Rojas, esos protocolos de actuación no son tan inmediatos como quisiéramos, porque sabemos que las primeras horas de la desaparición de las personas son las más importantes. Entonces, las alertas, afortunadamente nos movilizamos y se levantan una alerta 6-7 horas después. En algunos casos esas 6-7 horas pues son cruciales, ¿no? Y que tampoco se levanta la alerta siempre y cuando no sean si no son familiares, no levantan la alerta. En el caso de personas que no tienen familiares, y van vecinos a reportar, pues no se las levantan porque no son los familiares. Y estoy hablando de personas que definitivamente o no tienen a sus familiares cercanos o la verdad ya son los últimos que quedan. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que en este caso se tendría que seguir? Pues para que también a los vecinos que están denunciando una desaparición, pues les puedan levantar esas actas, ¿no? Esa era la pregunta puntual que se me estaba quedando en el tintero. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Maru. Ahora sí el micrófono es todo suyo, maestra Dilcia, Samantha. Surgen muchas dudas y preguntas. Muchas gracias. Usted es experta en estos temas. Adelante, por favor. Qué linda diputada, muchísimas gracias. Gracias a todas, a la diputada Wendy que se tuvo que ir, a todas por estas inquietudes. Querida diputada Maru, yo sí le pediría por favor que si usted ha tenido contacto con algunas, yo he tenido contacto también con alguna de las, particularmente de las representantes legales y de algunas de las manifestantes de los hechos del 10 de septiembre también. Particularmente, bueno, con las dos líderes de organización que estuvieron en la ocupa del domicilio de la CODEM en Ecatepec, y justamente con ellas y con representantes de quienes justo iniciaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia también en días pasados. Me reuní con sus representantes legales, que son de la organización Ceferino Ladrillero, que además es una organización muy seria, muy profesional para atender los temas de derechos humanos. Hemos estado justamente, como en algún momento comentamos,
viendo la posibilidad, sobre todo además, pues la afirmativa por parte de las compañeras de iniciar una mesa para la creación de mecanismos de no repetición, ¿sí? O sea, de ir identificando, por un lado, la no repetición, desde luego los mecanismos reparatorios a los cuales ellas tienen derecho, y pues desde luego esto dejando en paz y a salvo pues su derecho al acceso a la justicia de cualquier delito que se haya cometido frente a ellas, ¿no? Incluso mi invitación ante todas ellas es que pudiésemos ver juntas todos esos videos, ¿no? A efecto de poder identificar con nombre y apellido, con rostro, quiénes fueron las personas que las golpearon y que abusaron de ellas y que violentaron sus derechos, porque indiscutiblemente se hará justicia en cualquier situación en donde ellas hayan sido víctimas de situaciones de violencia de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, si usted me hiciera el encarecido favor de acercarme con ellas, de que usted y yo pudiésemos tener una reunión con ellas, de verdad sería invaluable, ¿no? O sea, porque aquí nunca debe haber una situación en donde un servidor público haya cometido un abuso de fuerza y se quede en la impunidad, ¿no? Ahora sí que hay que limpiar, ¿no? O sea, hay que hacer las instituciones aquellas que las víctimas necesitan que sean. En cuanto a lo otro, fíjese que me da mucho gusto que usted haya leído estas cifras, porque justo lo que yo iba a comentar es que yo no tengo la percepción o tengo el reporte de que la violencia se haya reducido en esta época pandémica, y en algún momento lo habíamos platicado, ¿no? Yo más bien tendría la impresión de que justo como lo había yo comentado, las lesiones dolosas, la violencia familiar y la sustracción subieron infinitamente, subieron de una manera muy alarmante en esta época de pandemia en el Estado de México, y justamente pienso que sin duda fue pues por este contexto en donde las víctimas pueden tener una incidencia mayor en cuanto a episodios de violencia por tener la cercanía con sus agresores, ¿no? Porque hay un sinfín de circunstancias que generan una mayor situación dentro de la espiral de la violencia, que es la angustia por la situación económica, por el despido, ¿sí? Porque se tiene a las niñas y a los niños también en una circunstancia de encierro y una cuestión de mayor estrés, y desde luego la fricción constante del agresor con la víctima, ¿no? Entonces, eso efectivamente nos da pues una situación en donde las mujeres requerían tener un alcance mayor para poder denunciar, y creo que justamente el aumento de las cifras en estos delitos es el resultado tanto del contexto de mayor proclividad a la posibilidad de tener una mayor denuncia. Y sí, desde luego es importante darle cabal atención a estas mujeres y a estas niñas y niños que han estado en estos contextos de violencia. Estos temas de mujeres por muertes naturales, yo voy a checar justo este tema de la maestra, de la profesora que usted me está comentando, de la maestra Guadalupe en paz descanse, a efecto de poder revisar la necropsia, de poder ver por qué se está dando esta situación de muerte natural. Creo que también en algún momento lo hemos comentado, y creo que aquí también debe haber como una evolución de los servicios periciales con perspectiva de género, ¿sí? Porque dentro de una necropsia practicada a una persona sin vida, la médica o el médico legista nos da una causa de muerte, ¿sí? Pero aunque la causa de muerte pareciera natural, esto no significa que estamos ante una muerte natural, ¿sí? Pongo por un ejemplo, ¿no? Tenemos una situación de una pequeña que fallece en el Estado de México y que tiene, o sea, una evidencia física de que ella fue víctima de feminicidio, ¿sí? Tenemos que la sometieron por las muñecas, que tuvo violencia sexual previa a su muerte, ¿sí? Que fue golpeada, ¿no? Y que, vaya, que fue violentada de muchas maneras,
y sin embargo la causa de muerte fue broncoaspiración por la obstrucción de bolo alimenticio en el tracto digestivo. ¿Sí? Esta pues fue lo que finalmente le causa la muerte, pero eso no indica que esto no es un feminicidio. ¿Sí? O sea, porque todo el contexto previo, a lo mejor por la manera en la que la atacaron, eso fue lisa y llanamente lo que le da la muerte, pero ella fue víctima de feminicidio. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que nosotros estamos buscando es tener una capacitación de las médicas y los médicos legistas a efecto de que digan, bueno, sí, esta fue la muerte, esta fue la causa natural de la muerte. Sin embargo, dado todo el contexto de violencia física previa, incluyendo la sexual, que la víctima nos presenta, resulta que existe una presunción de muerte por violencia feminicida. ¿Sí? Entonces, dados los protocolos de los médicos legistas, son muy renuentes a hacer esto y entonces nosotros tenemos que hacer otros protocolos, los protocolos justamente de criminología y criminalística con perspectiva de género, entornos de antropología de la violencia para poder encuadrar que nuestra víctima, a pesar de haber muerto aparentemente por algo distinto al feminicidio, pues fue víctima de feminicidio, pero pues estaría fabuloso que dentro de un peritaje en medicina legal ya nos lo pusieran, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que nosotras estamos buscando que se genere, ¿no? A partir de la capacitación y de la transformación de los protocolos en materia de medicina legal con perspectiva de género. En cuanto a aquellas mujeres que equivocadamente, ¿no? Nos mandan sus muertes a la impunidad por situaciones relacionadas con suicidios, por aparentes muertes clínicas. Querida diputada, así como usted me comenta de la maestra Guadalupe, yo le ruego que si tiene otros me los diga de inmediato, ¿sí? O sea, porque en mi Fiscalía de Feminicidios, que además de desaparecidos trata de personas, yo traigo la Fiscalía de Feminicidios, de verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno para poder sacar estas muertes de estas injusticias, ¿no? O sea, de cuando hay una simulación de una muerte por un suicidio, por un accidente o por una muerte clínica, no, incluso si hay necesidad de exhumar, nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces, yo me comprometo a ver el tema de la maestra Guadalupe, a hablar con su familia, ¿sí? Para poder realizar un trabajo integral y que pues ahora sí que lo que finalmente a través de una investigación con perspectiva de género se ve, eso ocurrirá. Y si la maestra Guadalupe murió víctima de feminicidio, pues entonces se hará justicia al respecto. Yo me comprometo, por supuesto, a esto con ella y con cualquier otra mujer que ustedes me pongan en una situación similar. Respecto de las manifestaciones de desapariciones de mujeres. Sí, efectivamente en estos últimos días hemos tenido varias. De pronto justamente las familias realizan, o las organizaciones a veces sin que las familias se encuentren, realizan estas movilizaciones y nosotros siempre atendemos a las familias. De hecho, yo hoy atiendo 2 de manifestaciones que hubo en el fin de semana. La verdad es que al menos en estas las investigaciones van bastante bien. Las familias no necesariamente en estas ocasiones, porque en otras sí, y hay que ser honestos y hay que ser honestas, al menos en estas las investigaciones van en buen curso, tenemos una línea de investigación muy clara, ¿no? En estas cuestiones y vamos bastante bien para la localización de la víctima. Sin embargo, hay otras, como bien se refiere, que no, ¿no? O sea, en donde hay ministerios públicos que no quieren iniciar la carpeta de investigación si no llega un familiar, como bien lo refieren, ¿no? O sea, ministerios públicos que se niegan a iniciar una alerta AMBER, porque no lo consideran pertinente. Yo creo que hay que ser honestas para poder ponerle
una buena solución a todo esto, ¿no? Y nosotras lo que hemos hecho, por ejemplo, para reducir los tiempos de espera para iniciar una denuncia, es que en los 5 municipios que tenemos, en donde tenemos mayor incidencia de reportes de desaparición, pusimos una agencia del Ministerio Público con turno, es decir, de 24 horas los 365 días del año. En Toluca, en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, en Naucalpan y en Tlanepantla. Tenemos y próximamente vamos a abrir una en Valle de Chalco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí las familias ya no tienen que llegar a formarse a la Fiscalía Regional a esperar 4 o 5 horas a que les llegue el turno, sino que van a tener solamente que esperar si hay otra persona denunciando una desaparición. Entonces, otra de las cuestiones que aquí hemos logrado con estas agencias de turno es que ya tenemos un pequeño protocolo en donde inmediatamente se bajan las sábanas de la víctima o de alguna otra persona que nos resulte pertinente, de lo que nos diga la familia en entrevista. Iniciamos la búsqueda en las redes sociales y en el correo electrónico de las víctimas. Desplegamos a las células de búsqueda municipales en apoyo de la COBUPEM y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, desde luego, el boletín de búsqueda de Odisea, ¿sí? Y cuando no existe, o sea, cuando, por ejemplo, son personas menores de edad y hay que iniciar una alerta AMBER, si nosotros tenemos claro que la situación no es un conflicto conyugal, porque muchas veces eso sí ocurre, ¿no? Se dan estos temas de las niñas y los niños que desgraciadamente son vehículos de la violencia de los agresores. Entonces, iniciamos la alerta AMBER. A veces, desgraciadamente, el problema es cuando las víctimas llegan con las fiscalías regionales que no tienen esta capacitación. Nosotros estamos buscando capacitar también a las fiscalías regionales para que al menos una mesa pueda estar debidamente capacitada para no cometer ningún atropello en contra de alguien que vaya a iniciar una denuncia por desaparición o por cualquier otro delito de género. Y desde luego, pues en estas cuestiones de desaparición, pues tenemos que ser más ejecutivos, tenemos que ser menos burocráticos, porque efectivamente el tiempo apremia. Entonces, nunca debe haber una imposibilidad de que alguien llegue a denunciar una situación de desaparición, aunque no tenga una red o sea, aunque no tenga un vínculo familiar con la desaparecida o el desaparecido, ¿no? Y esto, pues indiscutiblemente es algo que le da mucho miedo a los ministerios públicos hacer porque les preocupa incurrir en responsabilidad, pero es algo que tiene que ver con formarlos, ¿no? O sea, con irles dando estos aprendizajes y además estas seguridades de que si en algún momento alguna persona torpe institucionalmente quiere iniciarles algún tipo de procedimiento por actuar eficiente y rápido, pues los mandos los vamos a defender, ¿no? O sea, porque pues, al contrario, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, tenemos que actuar rápido en una situación de desaparición. En materia de protocolos de búsqueda y de protocolos de atención, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros en estos protocolos? Pues nosotros los hicimos, diputadas. ¿Sí? El protocolo de atención al feminicidio, el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia, de niños y niñas en situación de violencia, y el protocolo ALBA Estado de México fue de factura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Nosotros los hicimos. Y ahora el nuevo protocolo de búsqueda emitido por, que ya está sancionado y en donde participa la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda, nosotros justamente ya estamos en comunicación con la organización de la sociedad civil IDEAS, que es quien es la peticionaria de la declaratoria de alerta de género por desaparición de mujeres y niñas en el Estado de México, a efecto de que nos pueda capacitar en este nuevo protocolo,
sin mencionar desde luego a nuestra propia Comisión Estatal de Búsqueda, que también pues participó mucho de lo que se hizo en este protocolo, lo hizo la Comisión Estatal de Búsqueda, y pues ellos y ellas también van a capacitar a las compañeras y compañeros tanto del Ministerio Público como de la Policía de Investigación. Ahora, en materia de genética y de medicina legal, ¿no? De la precariedad de los ministerios públicos. Diputada Rocío, es cierto, ¿sí? O sea, la verdad es que nunca vamos a negar, de veras necesitamos muchos recursos, muchos, ¿sí? A pesar de que se ha hecho un esfuerzo súper importante para poder dignificar las agencias del Ministerio Público y poder generar hasta 4 centros de justicia para las mujeres en el Estado de México, por supuesto no nos damos abasto. ¿Por qué? Pues porque la violencia contra las mujeres es estructural, queridas diputadas, porque yo me atrevo a decir que no hay una sola mujer en este país que no haya sido víctima de la violencia en algún momento de su vida. ¿Sí? Entonces, el golpe de tener que enfrentar la violencia contra las mujeres en el estado más poblado de este país es enorme, ¿sí? Y la verdad es que todos los grandes esfuerzos institucionales que se han hecho por parte del propio fiscal general, por parte de la legislatura, que de veras le ha echado muchas ganas para que podamos tener más recursos, pues sí, pero pues falta cantidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, vamos avanzando poco a poco, pero sí les pido yo su apoyo para que a su vez nosotros podamos cumplir este alto objetivo que tenemos de trabajar con debida diligencia, de trabajar con la mayor prontitud, pero además en un escenario de dignidad para las víctimas, porque sí, todavía pues nos falta muchísimo. En materia de médicos legistas, que es algo que también en algún momento había comentado con ustedes, pues no es un drama solamente del Estado de México, sino de todo el país, porque no hay médicos legistas, no hay, y menos mujeres, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que irse a la medicina legal de verdad es tener un ingreso muy precario. Entonces, pues lo que gana un médico legista aquí en un mes, en otros ámbitos de la medicina se lo ganan en una semana, ¿no? Entonces, los médicos legistas, las médicas legistas que atienden las fiscalías, pues lo hacen de verdad por una convicción y por una vocación, porque aquí pues para nada van a obtener los recursos que implica haber estudiado 10 años de medicina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Nos hemos aliado con los municipios para que médicos y médicas generales puedan ser capacitados en los lineamientos básicos de la certificación física de lesiones, de delitos sexuales, ¿no? Para poder salir al quite, al menos en los delitos vinculados a la violencia de género. Los municipios son, en este sentido, algunas veces, en algunas ocasiones en donde nosotras y nosotros somos afortunados, ellos pagan los ingresos de estos médicos, que no son médicos legistas, que pueden hacer estos peritajes, pero que no podrían hacer, por ejemplo, una necropsia, ¿sí? O sea, esto lo tienen que hacer un especialista en medicina legal, ¿no? Entonces, pero sí hemos buscado, incluso nos hemos planteado la posibilidad de hacer convenios con clínicas privadas, ¿no? Para poder hacer también estos peritajes básicos en medicina legal, ¿no? Y entonces dejarle a las médicas y los médicos legistas de oficio, pues aquello que no pueden hacer los otros, los que estamos entrenando, ¿no? Esta, por ejemplo, es una manera. En este contexto pandémico, diputada Rocío, como muy probablemente ustedes no lo sepan, muchos médicos legistas son mayores de 60 años y tienen enfermedades progresivas terribles. Entonces, estamos trabajando como al 30% de nuestra capacidad. Hemos tenido, desgraciadamente, muchos muertos dentro de nuestros peritos. Entonces, bueno, ahorita no están ustedes para saberlo, pero nuestro coordinador general de servicios periciales está en el hospital por COVID, ¿sí? Entonces, esto también nos ha hecho complejizar y reducir nuestra posibilidad. Entonces, yo no quiero mentir, muchas veces llegan las
mujeres a los centros de justicia para las mujeres y no encuentran médico legista porque no hay, porque tenemos 3 médicos legistas para 15 municipios, ¿sí? Entonces, nos tenemos que hacer de muchas herramientas para poder dar la batalla, pero no nos vamos a cansar en buscar estas herramientas y estas respuestas para las mujeres y para las niñas, pero sí estamos en esta circunstancia. Y de esta manera que yo le comento, es como lo hemos tratado de combatir. Y en materia de genética, no es tanto que no tengamos, diputada, genetistas. Genetistas sí tenemos. Lo que a veces no tenemos son reactivos, ¿sí? Eso es lo que a veces falta, ¿sí? A veces los médicos legistas requieren ciertos instrumentos, ciertos reactivos químicos, y a veces eso es lo que no hay, ¿sí? Entonces, lo que luego nosotras hacemos es, con gastos de investigación, conseguimos los reactivos. O, por ejemplo, vemos qué compañero de fiscalías estatales tiene la posibilidad de hacernos los estudios, y nosotros pagamos los reactivos porque pues todo el mundo está igual, no solamente nosotros, y entonces otra fiscalía nos lo maquila, ¿sí? Antes, también quiero ser muy honesta, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República pues tenían posibilidades de ayudarnos un montón, y ahora ya no, ¿sí? Ahora ya no tienen esa posibilidad. Entonces, ellos siguen siendo gente de mucho compromiso, de mucha vocación, pero pues ellos mismos ya no tienen los recursos que antes tenían. Entonces, tienen que priorizar pues aquello que representa las carpetas de investigación federales. Y aún así nos ayudan, ¿eh? Pero no nos ayudan como antes lo podían hacer. Pero estas son pues las estrategias que nosotros buscamos pues para poder hacerle frente a la indubitable necesidad de tener un dictamen en genética, no solamente para la desaparición, sino para el feminicidio y para los delitos sexuales en contra de mujeres, niñas y niños. Luego, el tema, a ver, el tema de los indicadores en materia de policías de género. Les comento que yo, con todo el gusto del mundo, si ustedes me lo permiten, voy a mandar las estadísticas de estas entidades municipales a la diputada Beatriz, para que me haga el favor de enviárselas, para que vean ustedes cuáles son los logros, ¿no? O sea, los resultados de productividad de estas instancias municipales que han estado creadas y han estado coordinadas por nosotras en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y se está trabajando en los indicadores de impacto, pero en la CONAVIM, porque siendo esta un resultado de una medida de la declaratoria, de 2 declaratorias de alerta de género, entonces, quien de acuerdo a la ley de acceso está obligado a generar los indicadores de impacto es la CONAVIM. Entonces, ellos son los que están haciendo estos indicadores. Y yo creo que pronto ya los vamos a tener. Y perdónenme, pero pues es que sí es importante atender todo. Y creo que, bueno, lo de las unidades de contexto, la unidad de contexto ha sido tan exitosa que ya estamos también en el marco de la declaratoria de alerta por desaparición, estamos impulsando la creación de las unidades de contexto municipales también, ¿no? Para que trabajen de una manera muy de la mano con las unidades, con las policías de desaparecidos, ¿no? Con las policías de búsqueda de desaparición. Y pues bueno, esto sí es algo que apenas estamos empujando, ya tenemos todo el proyecto, hemos estado ahorita proyectando los acercamientos con los municipios, y apenas 4 municipios nos han dicho que sí, los otros nos han dicho que no, pero pues no vamos a dejar de dar la batalla, porque de veras es una gran política esta que nos va a ayudar muchísimo.
y creo que he cumplido con todas las inquietudes. Sí, muchas gracias, maestra Ditzia. A mí nada más me quedó la duda. Supuestamente cuando se hizo esta reforma a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, preguntar si se asignó el presupuesto de 80 millones de pesos. Ah, sí. Ahí, ¿no? ahí es donde, porque bueno, ahorita dando, Sí. se nota, muy claro, el trabajo que usted realiza, ya lo experta que es en este tema, y estos 80 millones de pesos, sí, yo veo que hay mucha necesidad, ¿no? Ahorita que comentó toda esta situación. ¿Sí se asignaron? Sí. Sí. Sí, de hecho, se han asignado en 2 años. El primero fue un presupuesto muy chiquito de 30 millones de pesos. El otro, la verdad, fue bastante mejor. Ahí yo de veras reconozco mucho a la diputada Karina Labastida y a todas las diputadas y diputados que lo empujaron. Y sí, sí se generó. Y quien tenía la misión de administrar ese recurso era la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, la comisión hizo una fórmula actuarial para poder identificar proporcionalmente a qué municipio había que darle qué recurso, ¿sí? Y entonces los municipios tenían que justificar a través de sus proyectos en qué iban a aplicar estos recursos. ¿Sí? Y entonces se tienen comités como de transparencia en donde todas y todos ahí estamos, pues para poder hacer una revisión de que estos recursos estén transparente y diligentemente aplicados. Y entonces, una vez que se aprueba el proyecto, entonces ya se proporciona el recurso, ¿sí? Pero así es como se han ido bajando estos recursos y creo que, bueno, la verdad es que aunque no es ni por nada, o sea, lo que los municipios necesitan para poder sacar adelante sus cosas, pues más vale eso que nada. Entonces, pues sí hemos estado trabajando con la Comisión Ejecutiva, con la Secretaría de Derechos Humanos, en ir bajando estos recursos. Y sí, la diputada Karina Labastida, que es la promotora de esta reforma a la Ley de Acceso del Estado de México respecto de las comisiones edilicias de género y de alertas, también ha estado ahí propugnando para que se construyan estas comisiones edilicias, y una de sus facultades y competencias es la vigilancia del ejercicio de este recurso. Sí, muchas gracias, maestra, por todas las dudas que nos respondió. También agradecerle ese gran trabajo que se está en esta ocasión realizando usted con el cargo que tiene en el Estado de México. Resulta de suma importancia porque vamos a ir de alguna manera haciendo mesas de trabajo con las diferentes fiscalías en materia de atención y prevención de delito de violencia contra las mujeres, el delito de feminicidio en los diferentes estados. Me da mucho gusto también saber que hay comités de transparencia. Como usted lo comenta, muy poco el recurso para las necesidades que requerimos. Efectivamente, la violencia de género está muy normalizada, muy invisibilizada, y esto requiere de un trabajo muy intenso, social, políticas públicas, y eso requiere de presupuesto también. De verdad, yo agradezco mucho su participación, y no sé, antes de despedirnos, no hay ninguna otra pregunta de las diputadas. Ok. Bueno, pues quiero agradecer mucho a la maestra Ditzia Samantha García Espinosa de los Monteros, subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que nos haya acompañado. Estas mesas de trabajo resultan de alta relevancia para el trabajo legislativo que nosotras desarrollamos. Ya nos quedó claro que también la diputada María Eugenia va a tener mesas de trabajo con usted, con las asociaciones que se han acercado a ella, y nosotras también estamos en la Cámara de Diputadas y Diputados para poder
coadyuvar en estos temas. Y si no hay otro asunto más que tratar, también agradezco mucho la participación de todas las diputadas aquí presentes, de la unidad de género a través de la representación de mi compañera Marisol Sarmiento, y aquí se quedó con nosotros la compañera Brenda Palafox, la licenciada Palafox, a nombre de la diputada Wendy. Pues muchísimas gracias por estar aquí, que nos permitió llevar esta mesa de trabajo de la CEDAW. Buena tarde para todas y todos. Gracias a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía que nos sigue en redes. Bonita tarde, diputada. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buena Hasta tarde. luego. Buena tarde.